Buenas tardes, mi nombre es Rodvin Alessandro Real López, del Instituto Tecnológico Frontera Comalapa. En este momento les hablaré sobre los contenedores. A manera de introducción, la elección de un contenedor es una de las consideraciones más importantes al establecer un nuevo vivero o empezar la producción de una nueva especie. El tipo y el tamaño del contenedor no solo determinará la cantidad y nutrientes minerales que el contenedor puede almacenar, sino también afecta a otros aspectos técnicos, por ejemplo, el tamaño del vivero, el tamaño de la mesada que va a haber en este vivero, la extracción de los contenedores y el equipo para el llenado. Bueno, en los contenedores se utilizan muchos términos para referirse a ellos. Por ejemplo, pueden ser contenedores o charolas, y en algunos casos pueden intercambiarse. Por ejemplo, si es el caso de las plantas ornamentales, se les puede llamar macetas, o en el caso de contenedores forestales pueden ser llamados contenedores o envases. Para la elección del tamaño de un contenedor hay que tener en cuenta el volumen, el diámetro, la profundidad, la densidad de las plantas, entre otras cosas. Por ejemplo, el volumen de un contenedor determina el tamaño que podrá alcanzar la planta que crezca en el mismo. El diámetro es otro factor muy importante, ya que debido al diámetro se puede determinar qué tipo de cultivo se va a sembrar en esa charola. Por ejemplo, los árboles, los arbustos y herbáceas de hojas grandes necesitan un mayor diámetro de contenedor para que el agua de riego pueda atravesar el denso follaje y llegar al sustrato. La profundidad. La profundidad es otro aspecto muy importante, ya que el largo de un contenedor es importante para determinar la longitud del sistema radicular que la planta tiene, lo cual es un factor clave para sitios de plantación que sean muy secos. Otro aspecto muy importante es la densidad de la planta. En general, las plantas que crecen con menor espaciamiento se desarrollan más altas y tienen menor diámetro a nivel del cuello que aquellas que se cultivan a más distancias. A más adelante miraremos más a fondo esto. Por ejemplo, los efectos de la densidad sobre el crecimiento de las plantas en un vivero. Las plantas de alta densidad, estas plantas serán más altas y tendrán un diámetro de cuello menor. Serán difíciles de regar y fertilizar con espesores superiores fijos porque el agua y los fertilizantes líquidos deberán atravesar el follaje. Tendrán mayor probabilidad de enfermedades foliares debido a la mala circulación de aire entre las plantas, y el follaje inferior morirá por la falta de insolación. En el caso de las de baja densidad, las plantas serán más bajas y tendrán diámetros de cuello mayores. Serán más fáciles de regar y fertilizar con aspersores superiores fijos. Tendrán mejor circulación de aire entre plantas y tendrán menores problemas de enfermedades. Las plantas tendrán copas más completas porque llegará la luz al follaje inferior. Bueno, en el caso de las alta densidad y baja densidad, para determinar si las charolas serán de baja o de alta densidad, esto va a depender mucho al tipo de planta que queramos germinar en estas charolas. Por ejemplo, si son charolas para plantas, queremos cultivar plantas básicas, en este caso sería melón, sandía, calabaza, vamos a utilizar charolas de alta densidad. Esto debido a que los tallos serán menores. Por ejemplo, podemos utilizar charolas de 200 cavidades. Y para el caso de otras plantas que serían fructícolas ornamentales, podrían ser charolas de baja densidad, debido a que estas van a necesitar mayor diámetro y mayor profundidad para la parte radicular. Además de que esto también va a depender mucho del tamaño de las hojas. Por ejemplo, si son plantas con follaje, con mucho follaje, van a necesitar baja densidad. Esto debido a que van a necesitar más espaciamiento por cada plantita. La densidad de la planta. Como mencioné antes, los contenedores con múltiples celdas o cavidades, estas tendrán distancia entre plantas y plantas, es otro factor muy importante a considerar. El espaciamiento afecta la cantidad de luz, agua y nutrientes que están disponibles para cada planta. Como mencioné antes, esta va a depender mucho de qué planta queramos utilizar, sembrar. Por ejemplo, si vamos a sembrar plantas, cierto tipo de hortalizas, podemos utilizar charolas de 200 cavidades, y esto va a ir cambiando
dependiendo del tipo de planta que vamos a utilizar. Por ejemplo, si son plantas con mucho follaje, vamos a necesitar más espaciamiento, porque estas van a requerir más sustrato, más nutrientes y mayor retención de agua. La forma. Los contenedores están disponibles en variedades de formas y la mayoría tienen un usamiento hacia abajo. La forma del contenedor depende del tipo de sistema radical de la especie a producir y condiciona el tipo de herramienta a usar en la plantación. Por ejemplo, podemos encontrar charolas de 200 cavidades, podemos encontrar charolas de distintas formas. Esto va a depender mucho del tipo de plantación que vayamos a implementar en nuestro vivero. Por ejemplo, si son, en el caso de la papaya, vamos a utilizar charolas con un diámetro más grande. Si es el caso de la sandía o del melón o de la calabaza, pueden ser charolas de 200 cavidades o más pequeñas. Esto va a depender mucho del cultivo que se vaya a implementar. El diámetro. El diámetro es otro aspecto muy importante, dado que el diámetro de un contenedor depende de la especie que se vaya a cultivar en él. Los árboles, arbustos, herbáceas de hojas grandes necesitan un mayor diámetro de contenedor para que el agua de riego pueda atravesar el denso follaje y llegar al sustrato. A diferencia de las charolas de 200 cavidades, estas tienen un diámetro pequeño que las charolas que tienen muchas menores cavidades. Por ejemplo, charolas de 20 cavidades, estas van a tener mayor diámetro. Esto es debido a que las plantas que se van a poner en esas charolas tendrán un follaje mayor y van a necesitar más espacio. Bueno, en las charolas no solamente estamos hablando hablamos de sustratos, los sustratos que se va a colocar en la charola. Pero antes de empezar, ¿qué es un sustrato? Un sustrato es todo aquel material sólido o soporte físico diferente al suelo, que puede ser natural, mineral u orgánico, que introducido en un recipiente, tierra o un contenedor en forma pura o mezcla permite y facilita el anclaje del sistema radicular de las plantas y soporte. Bueno, las propiedades de los sustratos de los cultivos. Podemos encontrar propiedades físicas, propiedades químicas. Entre las propiedades físicas encontramos la porosidad. La porosidad del sustrato es el espaciamiento que va a haber en ese sustrato, donde en esos poros pueden encontrarse elementos como es agua, gases y otros elementos bióticos. La densidad tiene una cualidad muy importante, dado que si ese sustrato tiene mucha porosidad, va a haber menor densidad. Si ese sustrato tiene poca porosidad, va a haber mayor densidad. La estructura es muy importante y en la granulometría también. La granulometría es el tamaño del grano que vaya a haber en el sustrato. Las propiedades químicas, la baja capacidad de intercambio catiónico. Esto quiere decir las cantidades de arcillas que éstas pueden tener, debido a que si hay una alta cantidad de intercambio catiónico, va a haber mucha retención de ciertos elementos necesarios para la planta. La capacidad adecuada de nivel de nutrientes asimilables. Ciertos sustratos no van a tener nutrientes que pueden ser asimilables para la planta. Otros aspectos, baja salinidad. En el caso de la fibra de coco, puede tener una salinidad muy alta. Hay que tener mucho cuidado con este sustrato, pero hay que tener mucho en cuenta la baja salinidad, la elevada capacidad tampón o buffer que puede tener. Hay que tener mucho en cuenta, ya que esta puede tener alta capacidad de amortiguación en el pH de esos suelos, y la baja velocidad de descomposición. Otras propiedades que hay que tener en cuenta es que los sustratos estén libres de malas hierbas, de plantas herbáceas, nematodos, patógenos, sustancias fitotóxicas, que sea de bajo costo, ya que los costos de los sustratos pueden variar, fácil y rápido de mezclar e incorporar, y que sea accesible para su desinfección. Esto quiere decir que sea de fácil desinfección de sustratos y poder eliminar los patógenos y las malas hierbas que éstas pueden tener. Según sus propiedades, los sustratos químicamente inertes y sustratos químicamente activos.
Los sustratos químicamente inertes actúan como un soporte de la planta, no forman parte ni intervienen en el proceso de absorción y fijación de los nutrientes. Esto quiere decir que estos sustratos no tienen intercambio catiónico en ellos, como es el caso de los activos, dado que estos funcionan como soporte de la planta, pero también cumplen la función de ser depósito de reserva de nutrientes aportados mediante la fertilización. Bueno, en el listado de sustratos naturales y artificiales para la planta podemos encontrar gravas, arenas, tierra volcánica, turbas, corteza de pino, lana de coco, poliestireno expandido, arcilla expandida, perlita y vermiculita. En estos podemos encontrar sustratos que son químicamente activos y químicamente inertes. Un sustrato químicamente inerte pueden ser las gravas, dado que estas no tienen ninguna carga. En el caso de la lana de coco hay que tener mucho cuidado, ya que estas pueden tener tienen niveles de salinidad muy altos. Bueno, para finalizar y concluir, es muy importante tener en cuenta qué sustrato se va a utilizar en las charolas y qué charola se vaya a utilizar. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque si se utilizan una charola inadecuada, el cultivo que se vaya a implementar en esta charola no se va a desarrollar bien. Por ejemplo, si la charola tiene un diámetro muy pequeño, en la parte radicular de la planta no se va a desarrollar bien. El follaje puede ser mucho, si hay mucha densidad en la charola, va a haber mucho follaje, por ende puede haber más enfermedad en y no va a ser comerciable por si se pretende vender, no va a haber mucha demanda de estas plántulas. Es muy importante tener en cuenta el qué cultivo se planea implementar en estas charolas para poder hacer uso de ellas y poder escoger el sustrato adecuado de estas. Por ejemplo, hay plántulas, hay cultivos que necesitan altos niveles de porosidad, hay cultivos que necesitan buena retención de líquidos, y entre otras cosas. Hay que tener mucho eso en cuenta para hacer una buena elección de charolas y una buena elección de sustratos. Bueno, estas son las referencias que dan sustento a la información. Muchas gracias.